Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar de la modulación de señales, pero para poder comprender un poco mejor este tema necesitamos conocer los siguientes conceptos básicos: qué es una onda de sonido, qué es un transductor y qué son las ondas electromagnéticas. Bueno, voy a hablarles primero que nada de lo que es un micrófono. Bueno, cómo funciona de manera básica un micrófono. Un micrófono es un dispositivo de entrada que se usa para transformar las ondas sonoras en energía eléctrica y viceversa en procesos de grabación y reproducción de sonido. Un micrófono funciona de manera básica de la siguiente manera. Y voy a hablar de cómo funciona un micrófono para poder también relacionar esto con la modulación de señales, ya que gracias a este proceso, que es el principal, se puede decir que uno de los primeros pasos, que es cuando convertimos una señal de audio en una señal eléctrica, vamos a poder transportar esa señal mediante el proceso de modulación de señales. Entonces, hay una onda de sonido, y esa onda de sonido, que puede ser la voz de una persona, o puede ser un silbido, puede ser una canción, etcétera. Ese sonido entra en el micrófono y mediante un transductor, lo que va a suceder de manera básica es que al final de este micrófono vamos a obtener una señal eléctrica, ¿sí? Ahorita les explico un poquito el principio de conversión de señal de audio a señal eléctrica. Bueno, ¿qué es una onda de sonido? Una onda de sonido son vibraciones mecánicas que se propagan a través de un medio material, ya sea como el agua o sólidos, y que nuestro cerebro interpreta como sonido. Por ejemplo, aquí estamos moviendo esta campana y estamos generando ondas de sonido. Si te das cuenta, miren, tiene la forma de onda, ¿sí? Entonces, las ondas de sonido se producen cuando una fuente vibrante, ya sea como una cuerda de guitarra o las cuerdas vocales de una persona, etcétera, generan vibraciones, porque el sonido son vibraciones. Entonces, generan vibraciones en el aire o en otro medio material, y esas vibraciones se propagan como ondas a través del medio, como lo podemos ver en esta imagen. Estas ondas llegan acá al oído y nuestro cerebro las interpreta como sonido. Las ondas de sonido son longitudinales. Esto significa que las vibraciones ocurren en la misma dirección en la que se propagan las ondas, ¿sí? ¿Y por qué es importante comprender este tema? ¿Por qué? Porque vamos a ver un ejemplo en esto de modulación de señales. Vamos a ver un ejemplo de cómo vamos nosotros una onda de sonido, la vamos a convertir en una señal eléctrica para poder trabajar con esta señal, para poder realizar la modulación de señales y esa señal poder transmitirla. Ahora, vimos de manera básica cómo funciona un micrófono. Vemos que tiene un transductor de audio, que es un dispositivo que convierte las ondas sonoras en señales eléctricas o viceversa. Antes de que existieran los micrófonos, el sonido viajaba solo hasta que se absorbiera en nuestro mundo. Pero cuando se inventaron los micrófonos, todo cambió, ya que los micrófonos nos permiten que podamos amplificar ese sonido, pues no necesito explicar mucho, ya que ese sonido lo pueden escuchar más personas. Y no solo eso, sino que también podemos grabarlo, transmitirlo, es decir, podemos hacer muchas cosas que antes eran impensables. Es más, si una persona hace 2000 años hablaría de que esto pudiera ser posible, de que se pudiera escuchar la voz o se pudiera ver la imagen de una persona de un país a otro, nadie lo creería, diría que esa persona está loca o que algo se fumó. Entonces, un transductor de audio es un dispositivo que convierte las ondas sonoras en señales eléctricas o viceversa. Vemos aquí, tenemos a las ondas sonoras, y estas ondas sonoras entran aquí en este micrófono. Vamos a suponer que es una persona que está hablando. Bueno, nuestra voz produce una serie de vibraciones, y esas vibraciones van a ejercer presión sobre un diafragma aquí en el micrófono, ¿sí? Eso es una membrana similar al tímpano de nuestros oídos. Bueno, esta membrana está unida al dispositivo,
Y claro que depende del tipo de micrófono, ya que puede ser una bobina, pueden ser partículas de carbón, un cristal, etcétera. Pero en pocas palabras, el mecanismo que ocurre aquí es capaz de transformar estas vibraciones sonoras en electricidad, es decir, la voz de esa persona en electricidad. Y al final de este micrófono vamos a obtener una señal eléctrica de audio. ¿Sí? Cuando el diafragma vibra, hace que otros componentes dentro del micrófono también vibren. Estas vibraciones se convierten en una corriente eléctrica que al final la volvemos a convertir en una señal de audio. En pocas palabras, vamos a meter al micrófono ondas sonoras y al final vamos a obtener una señal eléctrica de audio. Por ejemplo, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque un ejemplo de modulación, del uso de modulación de señales, es, por ejemplo, que en un estudio de grabación se grabe el sonido, es decir, se va a utilizar un micrófono y ese micrófono a su vez tiene un transductor de audio y convierte esas ondas de sonido, vamos a suponer del cantante que está cantando, los instrumentos sonando, las va a convertir en señales eléctricas. Estas señales luego se van a procesar y se van a grabar en un medio de almacenamiento, como una cinta, unidad de disco duro, etc. Y por otro lado, en la reproducción de audio, un altavoz va a utilizar un transductor de audio para convertir esas señales eléctricas en ondas de sonido nuevamente que podamos escuchar. Quizá pueda resultar en un principio un poquito confuso, pero no se preocupen. Vamos a ver muchos videos sobre este tema, es decir, vamos a adentrarnos, porque es un tema que me han estado pidiendo mucho, sobre la modulación de señales y todo esto del proceso de las telecomunicaciones y todo esto, y es algo que se va digiriendo poco a poco, no se preocupen. Pero ¿cómo transportamos ese sonido a grandes cantidades de kilómetros? Vamos a ver un ejemplo que ya expliqué en otro de mis videos. Imaginen que deben de llevar a un grupo de estudiantes hasta su colegio. Una opción es llevarlo caminando, es decir, llevarlos caminando, pero eso podría ser un poco tardío, por lo que lo más sencillo es llevarlos en un bus escolar. Pero, ¿y si ahora en vez de transportar a estudiantes tenemos que transportar música desde los estudios de una emisora hasta los receptores de tu audiencia? Pues esto es como si lleváramos a estudiantes al colegio. En este caso, los estudiantes pues se refieren a los sonidos y palabras de una canción, ¿sí? Ya vimos de manera básica lo que son las ondas sonoras. Bueno, las ondas sonoras no pueden viajar como las electromagnéticas. Ya sé que no les he hablado de las señales electromagnéticas, pero ahorita las vamos a ver. Entonces, ¿cómo podemos transmitir ese sonido a grandes distancias si las ondas sonoras no son capaces de viajar a tan grandes distancias? Bueno, estas ondas sonoras en el momento en que entran al micrófono ya vimos que se convierten en señales eléctricas. Pero esas señales son muy pequeñas y de bajas frecuencias que no son capaces de desplazarse por el espacio. Y a estas señales se le conoce como moduladoras. Es decir, esta es una señal de audio, esta que tenemos aquí, por lo cual esta señal de audio no la vamos a transportar a grandes distancias. Para eso necesitamos combinarla con una señal de radiofrecuencia. Ahorita les explico bien esta parte, no se preocupen, pero estas dos señales las vamos a combinar y vamos a realizar el proceso de modulación, que al final vamos a obtener una nueva señal, que esta nueva señal sí la vamos a poder transportar. Bueno, pues ¿qué son las ondas electromagnéticas? Bueno, el espectro electromagnético es el conjunto de todas las ondas electromagnéticas. Nosotros estamos rodeados de ondas electromagnéticas, ¿sí? Hay muchos ejemplos de esto, por ejemplo las ondas radio, que son una de las ondas que nos han ayudado a revolucionar la tecnología. Ahorita les explico de mejor manera, pero también hemos visto nosotros, al ir al médico que hace uso de los rayos X, también eso son ondas electromagnéticas, y también las microondas, las ondas del microondas, son ondas electromagnéticas, son energía, ¿sí? Es decir, el espectro electromagnético es el conjunto de todos los tipos de radiación que se desplaza en ondas, es decir, al conjunto de todas las ondas electromagnéticas.
El espectro electromagnético ha contribuido en gran medida al desarrollo tecnológico. Todas las aplicaciones como la radio, el Wi-Fi, los celulares, etcétera, hacen uso de este tipo de espectro, el espectro electromagnético. Por ejemplo, los rayos gamma, los rayos X, que son los que se usan mucho en la medicina. Luego aquí está la luz ultravioleta, que es la que emite el sol. Está la infrarroja, luz infrarroja, que también tiene muchas aplicaciones en la tecnología. Y las ondas radio, que son las que nos ayudan a todas estas aplicaciones que todos estamos, bueno, la mayoría estamos familiarizados, como es la radio, la televisión, etcétera, ¿sí? Pero bueno, tenemos distintos tipos de ondas electromagnéticas, como la luz visible, pero hay otros tipos de ondas como las ondas radio, las ultravioleta, los rayos X, etcétera. Entonces, la radiación electromagnética es una de muchas maneras de cómo la energía viaja a través del espacio. Nosotros no nos damos cuenta, pero a nuestro alrededor hay infinidad de ondas radio, por ejemplo, que están rebotando y no las podemos ver. Gracias a estas ondas radio, pues se puede transmitir la información y podemos hacer uso de la tecnología. La luz del sol también, los rayos X que usa tu médico, así como la energía del horno de microondas, son diferentes formas de radiación electromagnética. Bueno, entonces, el principio básico del espectro electromagnético pues es un campo electromagnético. Esto es un proceso ondulatorio similar a cuando tiras una piedra al agua y se forma una onda. O sea, esa es una onda, pues. Son ondas, ahorita vamos a ver sus características básicas. Un término muy importante en una onda es la frecuencia. Bueno, la frecuencia en los fenómenos ondulatorios, tales como el sonido, las ondas electromagnéticas como las de radio o la luz, señales eléctricas u otras ondas, expresa el número de ciclos que se repite la onda por segundo. Muchos de aquí puedo sospechar que la mayoría de los que están viendo este video tienen noción básica de cómo funciona una señal sinusoidal, y si no lo has visto ese tema, te recomiendo que veas mi curso de electrónica y explico a detalle todo esto, y también hablo del espectro electromagnético paso por paso. Te voy a dejar en los comentarios un enlace para que veas uno de esos videos. Pero bueno, aquellos que ya saben cómo funciona la señal sinusoidal, por ejemplo la de voltaje, pues pueden tener noción de lo que es la frecuencia. Que la frecuencia se refiere al número de ciclos en que se repite esa onda por segundo. Por ejemplo, mira, aquí vamos a suponer en un segundo se está repitiendo 3 veces esa onda, ¿no? 3 veces. Esto quiere decir, esto es una onda de frecuencia baja, ya que frecuencia no es más así como frecuencia de cuántas veces comiste en un día. Pues si comiste 10 veces en un día y en otro día comiste una vez, pues ¿cuál frecuencia fue mayor? Pues la de 5 veces, ¿no? De igual manera ocurre aquí con las ondas. ¿Cuántas veces se repitió esa onda en un segundo? Pues en este caso fueron 3 veces. Y aquí vemos que 4, 6, 8, 10, 12 veces en un segundo. Quiere decir que esta onda de aquí de abajo tiene mayor frecuencia. Es decir, esta onda es cíclica, se va repitiendo. En un momento de tiempo está en un punto, por ejemplo en un punto mínimo, en un 0, y luego llega a un valor máximo. Al llegar al valor máximo vuelve a descender a 0 y luego empieza a descender de manera negativa hasta llegar a un punto máximo de valor negativo y luego regresa otra vez a 0 y se repite nuevamente y así. Esto es cíclico, ¿sí? Ahora, si nos enfocamos en las ondas de radio, estas pueden viajar en el espacio, pero están vacías. Es decir, no tienen contenido. Por eso les dije en un principio que necesitábamos la modulación para poder transmitir, por ejemplo, la señal de audio. Hay que recordar en un principio cuando les expliqué de la señal de audio que la combinamos con una señal una señal electromagnética. Y hay que recordar que esa señal de audio la estábamos llamando moduladora. Ahorita lo vamos a ver de mejor manera.
Miren, esta señal es de menor frecuencia que esta que está aquí abajo. Esta pues se repite menos veces en un segundo y esta se repite más veces. Si la frecuencia es menor, va a ser mayor la longitud de onda. Y si la frecuencia es mayor, la longitud de onda va a ser menor. Es decir, la longitud de onda, mira, aquí nos está marcando con esta flechita en rojo, esta es la longitud de onda. Es la distancia entre dos puntos equivalentes de la onda. Y aquí lo podemos ver, mira. Esta es la longitud de onda, la distancia entre este punto y entre este otro punto. Aquí lo podemos ver de manera más clara. La distancia entre este punto y entre este otro punto. En menor frecuencia vemos que es mayor esa longitud y en mayor frecuencia es menor esa longitud. Ahora, ¿para qué nos sirve la modulación de señales? En un principio dijimos, bueno, les comenté que una señal de audio no la podemos transportar a grandes distancias por sí sola. Es decir, si queremos transportar un sonido de este país a otro país, no va a ser posible si no utilizamos un proceso que nos permita esa modulación de señal. Vamos a ver de manera básica el proceso de modulación de señales. Y hay que recordar el ejemplo del autobús en la que teníamos que transportar a niños estudiantes y para eso utilizábamos un autobús. Ese autobús podemos considerarlo como si fuera la señal electromagnética. ¿Recuerda? No sé si lo comenté, pero las señales electromagnéticas son capaces de viajar a grandes distancias. Pero estas señales se pueden decir, por ejemplo, las ondas de radio están vacías, es decir, no tienen contenido, no tienen esa información que necesitamos, como por ejemplo la música que se generó. No solamente puede ser música, también puede ser imagen. Entonces, lo que tenemos que hacer entonces es esa onda de sonido a la que llamamos moduladora, que es la onda sonora. Esa la convertimos en señal eléctrica y como la queremos transportar a grandes distancias, ya que esas ondas sí tienen información, es decir, el sonido, pues para eso vamos a combinarla con una onda portadora que es generada en el transmisor, y esta onda portadora pues es, por ejemplo, la señal de radio, ¿sí? Entonces tenemos la señal de sonido generada en el micrófono, que con el transductor la convertimos a una señal eléctrica, y luego esa señal eléctrica necesitamos, se puede decir, montarla en la onda portadora, que es la onda electromagnética, y mediante un modulador vamos a esas dos ondas, que es la onda portadora junto con la onda moduladora. Aquí lo podemos ver mejor, la onda portadora más la onda moduladora las vamos a, se puede decir, unir, y vamos a generar esta nueva señal, que es una señal resultante de alta frecuencia. Es decir, nuestro objetivo es enviar esa señal de audio, la que tuvimos aquí en el micrófono, enviarla en largas distancias a través de las ondas radio. Es decir, vamos a posibilitar la transmisión de señales mediante la modulación, combinándolas con las ondas electromagnéticas, ya que estos tipos de ondas, las electromagnéticas, no requieren un medio físico de transporte, por lo que se pueden propagar a través del vacío y a grandes velocidades. Entonces vamos a suponer que se produjeron sonidos en el estudio de grabación, luego la onda portadora, que es la de radiofrecuencia, y la moduladora, pues ya sabemos que es la de audio, ¿sí? Es la onda de audio. Aquí vamos a ver otra imagen. La onda portadora y la onda moduladora, que es la onda de audio, ¿sí? A la portadora se le llama así porque tiene la misión de transportar señales, es decir, vamos a transportar la onda de sonido mediante la onda portadora, que es la de radiofrecuencia. Este es un caso de sonido, pero también hay casos de imágenes, videos, etc. Entonces, para poder mandar al aire la señal de baja frecuencia que produjo el micrófono inicialmente en el estudio de grabación, necesitaremos, una vez que ya estamos transportando la onda moduladora mediante la onda portadora, es decir, como que la estamos encimando. Bueno, aquí lo vemos de mejor manera. Tenemos la señal portadora de radiofrecuencia
y la señal moduladora de audiofrecuencia. Como te dije, esta señal de audio no la vamos a poder transmitir a grandes distancias como si no hacemos uso del modulador, es decir, si no utilizamos una señal portadora, que en este caso vemos aquí, que es una señal de radiofrecuencia, por lo cual esta onda portadora, que es la de radiofrecuencia, la vamos a moldear, es decir, la vamos a combinar con la moduladora y al final vamos a obtener una señal compuesta. La moduladora pues es la señal eléctrica, es decir, la onda de sonido que la transformamos en eléctrica. Este proceso de modulación se hace mediante un transmisor excitador. Aquí podemos ver, hacemos uso de un transmisor y una antena es la que se encarga de transformar en ondas electromagnéticas que se van al aire. Recuerda que las ondas electromagnéticas pueden viajar a grandes distancias por el aire. Es decir, gracias a este proceso vamos a hacer que esta señal resultante, que es una señal de alta frecuencia, vamos a hacer que se transporte por enormes cantidades, miles y miles de kilómetros, cosa que no haríamos simplemente con la señal de sonido. Cuando a un receptor de radio llega una de estas ondas, la demodula. Luego vamos a ver a más detalle el proceso de modulación. Ahorita estamos viendo de manera introductoria lo que es la modulación de señales, pero esto es simplemente una introducción. Vamos a verlo más a detalle en otros videos. Pero la demodulación es lo contrario a la modulación, es decir, en el demodulador vamos a extraer a la moduladora, es decir, en el proceso de modulación vamos a extraer la señal moduladora, que es la señal de audio, y vamos a desechar a la portadora, es decir, por ejemplo, vamos a suponer que vienen las canciones y vamos a desechar a la portadora para obtener simplemente la señal importante, que es la de la música, ¿sí? Claro que hay más tipos de modulación, pero uno de los más utilizados es este tipo de modulación, que es modulación en AM y modulación en FM, que me imagino que la mayoría ya han escuchado de esto. Hay radio en AM y radio en FM. La de mayor calidad suele ser la FM. Luego vamos a ver por qué. Pero miren, aquí tenemos a la señal que contiene la información, por ejemplo, la señal de audio. Y aquí tenemos estos dos tipos de modulación en AM y en FM. Si te das cuenta, estos dos tipos de modulación son diferentes a simple vista. En la modulación AM, la señal eléctrica moduladora, al subirse en la portadora, como lo vimos en un principio, la portadora que era la de radiofrecuencia, al subirse la señal eléctrica en la portadora, que es la de alta frecuencia, le hace variar su amplitud. Es decir, transforma la onda portadora en sentido vertical. Es decir, vemos aquí que como incrementa la amplitud, vemos que la onda portadora se transforma en sentido vertical. Y en la modulación FM, al contrario, al modular en FM, la onda portadora sufre variaciones en sentido horizontal, es decir, se afecta su frecuencia, y aquí lo podemos ver. Vemos que hay de manera horizontal es cuando están las variaciones, y aquí de manera vertical son las variaciones en el tipo de modulación en AM. Luego, como les dije, vamos a ver por qué la calidad de sonido es diferente en una que en otra.